tuvo el tiempo de pensar, ¿sí? De analizar qué elementos voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Qué evidencias dejar, ¿cierto? De hecho, dentro de esas evidencias que se encuentran, uno de los errores de él fue que dejó el recibo del almacén en una de las bolsas que encontraron con cuerpos, ¿sí? Que ese recibo pues prácticamente fue el que dio para que la policía fuera hasta el establecimiento, solicitara cámaras, ¿cierto? Y identificara que sí había sido él. ¿Qué tan fácil o difícil es desenterrar un cuerpo? ¿Qué tal? Bienvenidos a Operación Crimen. El día de hoy vamos a hablar del caso de Daniel Sancho. Recordemos, él es un chef, Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho. Fue declarado culpable por el asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial. Él es Cristian Sierra, experto en criminología. Lleva más de 10 años como investigador privado y más de 8 años como perito especializado en grafología, que es descubrir la personalidad y el temperamento base del ser humano por medio de la escritura. Documentología y lofoscopia forense, determinar la existencia de huellas bidimensionales y lofoscopia, que ya más o menos tú nos vas a explicar un poco eso. Bienvenido y ¿qué nos puedes contar de ti, Cristian? Gracias por la invitación a ustedes dos. Bueno, pues hago parte ya de bastante tiempo en el análisis de temas de fraudes, análisis de ciertos casos, especialmente cuando hay temas de o que se de pronto genera duda del homicidio o suicidio o con el fin de esclarecer alguna de ellas dos. Hago parte también más que todo a nivel investigativo en las defensas técnicas, analizando pues procedimientos de policía judicial, procedimientos científicos, toda la parte investigativa en temas de cadena de custodia, reconstrucción y pues análisis como tal de las evidencias y cuando existe algún tipo de cuerpo, pues evidencias versus cuerpo, cuerpo versus evidencias. Bueno, Valentina, no, muy bien. Yo creo que mejor invitado no podemos tener. Para claridad de quienes nos ven, nos escuchan, creo que es el momento de diferenciar unos términos que la gente confunde comúnmente. Sí. ¿Sí? La gente a veces cree que es lo mismo criminalística que criminología. Ujú. O no saben verdaderamente cuál es la diferencia, pese a que son complementarias, ¿sí? Ambas, por ejemplo, apoyan una gran sombrilla, como digo yo, que es la investigación criminal. Pero la criminología es la ciencia del crimen, del delito, que no solamente estudia al criminal en su contexto, sino también a la víctima. La victimología hace parte de la criminología. Y la criminalística, como muy bien lo estaba relatando ahorita Cristian, Ujú. son todas esas técnicas que apoyan la investigación criminal. Dactiloscopia, lofoscopia, fotografía forense, bueno, hay una gama muy grande, muy importante porque ellos son precisamente los criminalistas, los que llegan a la escena, los primeros que están en la escena, que de pronto a mí como criminólogo, como psicólogo forense, me dan esos insumos para hacer un análisis un poco más amplio, Ujú. conductual, comportamental, desde el área que sea de mi especialidad, pero se complementa, ¿sí? Y esa es, digamos que la diferencia fundamental. Entonces, para lo que vamos a trabajar hoy en el tema de Daniel Sancho y el médico Arrieta, pues va a ser muy importante lo que nos puede ilustrar desde la especialidad de la criminalística, de la tanatopraxia, de todo el tema del manejo del cadáver, la experiencia que tiene Cristian. Así es. ¿Hay información de ellos dos cómo se conocieron? De lo que, llamémoslo así, de lo que se conoce públicamente, pues hay temas de información de redes sociales, temas de interés. Dentro de ellos está el tema de negocios en comida, Ujú. crear restaurantes, una línea de restaurantes, temas que compartían ellos en general, Ujú. ¿sí? Como es el tema de viajes, ¿sí? Entonces, pues dentro de ese, llamémoslo así, dentro de ese contexto de conocer, pues compartían muchas cosas, ¿sí? Dentro de eso, pues deciden ir a Tailandia y allí pues
llevar a cabo pues más llamémoslo así, el contacto entre ellos, porque todo siempre había sido por chats y redes sociales. Ok, yo creo que empecemos entonces hablando del perfil psicológico de Daniel Sancho. Doctor, ¿los comportamientos de Daniel describen algún trastorno o enfermedad mental? Bueno, Valentina, antes de hablar de un perfil psicológico, digamos que no tendría los elementos para un perfil psicológico. ¿Por qué? Porque yo no tuve la oportunidad de evaluar directamente a Daniel Sancho. Y eso sí me daría los insumos para un perfil psicológico como tal. ¿No? A menos de que sea una perfilación indirecta, pero no me quiero meter tanto en esa área y preferiría trabajarlo precisamente porque tenemos al invitado desde el perfil criminológico. Ujú. ¿Qué elementos tenemos para ese perfil criminológico? Primero, la forma en que se conocen, como ustedes muy bien lo mencionaban ahorita, tú lo preguntabas, lo respondía Cristian, se conocen a través de Internet. redes, Ujú. ¿sí? De manera virtual. Y aunque es algo que está de moda y es usual, está normalizado inclusive desde hace muchos años, Mm. pues fíjate cómo sigue siendo un factor de riesgo. Muchos de los crímenes perturbadores a veces comienzan de esa forma. Hay una captación a través de redes, ¿sí? Donde es muy fácil mostrar una personalidad que no se tiene, es muy fácil mostrar una careta. Si a los criminales les es fácil hacerlo cara a cara, ¿no? Ujú. Imagínate detrás de la pantalla. Y la cantidad de delitos que ocurren ahí, pues es innumerable, ¿sí? Desde el grooming, por ejemplo, el sexting, todo este tipo de cosas de captación de víctimas como menores de edad, hasta de otras víctimas como mayores de edad. Fíjate, Arrieta era un hombre de 40 y tantos años, estructurado, ¿sí? Pero aún así es enganchado por Daniel, ¿sí? Y empiezan a hacer como una especie de planes en común, viajes en común, encuentros sexuales en común, otros aspectos seguramente por la habilidad y la experiencia, el conocimiento que tenía Daniel en el tema de ser chef, pues de comidas, de Ujú. probar comidas en común, de ir a restaurantes, todo este tema de una relación de pareja como tal. ¿Qué, qué significa? Que tú ya no tienes desconfianza. ¿Sí? Cuando tú ya tienes una pareja y has tenido intimidad y tienen cosas en común, pues la desconfianza disminuye. Entonces era la víctima perfecta. Nos está hablando de una premeditación. Fíjate que en el último viaje, o en el viaje a Tailandia, donde Ujú. ocurren los hechos, a la isla de Tailandia, Arrieta llega un 31 de julio y el 1 de agosto es la última vez que a él lo ven con vida, es decir, es donde está esa ventana de muerte, las últimas 48 horas donde él Desapareció. desaparece. Y hasta una semana después, más o menos el 8 de agosto, es cuando ya se descubre todo y cuando incluso el mismo Daniel Sancho se autoincrimina Ujú. y lleva a los investigadores, a la policía tailandesa, a más o menos 5 o 7 sitios de donde él repartió partes del cuerpo. Y en la escena primaria, que es donde ocurre el video, que aparecerá ese apartamento, él explica cómo presuntamente fue que lo cometió. Después cambia la versión, trata de justificarlo, en fin. Pero esas primeras versiones son supremamente importantes porque nos están hablando de un planeamiento, de una premeditación, la compra de los cuchillos, de los elementos en los cuales guardo el cuerpo. Todo eso nos está hablando de la premeditación, de que esto no fue un impulso, como de pronto él lo quiso decir en alguna de sus versiones, que fue que Ujú. tuvieron una discusión de pareja, ¿sí? Y que él se quiso liberar de eso y que lo empujó y que él cayó, se desnucó y lo mató. Y entonces que tuvo que partirlo en un montón de partes y deshacerse del cuerpo. No, aquí había una premeditación, aquí la hubo. Por eso mismo Cristian. la condena que él tuvo, ¿no? Sí. Cristian, ¿algo para agregar de lo que está diciendo el doctor? Sí, referente a eso, no es lo mismo, digamos, que yo llegase a cometer el crimen, ¿cierto? Que no tengo conocimientos, en ejemplo, de qué tipo de cuchillo utilizar, qué elementos utilizar, Mm. ¿sí? Pues él no compra al azar cualquier tipo de arma blanca,
¿sí? Ujú. Cualquier cuchillo no lo compra o coger cualquiera, no, por la misma eh, se me fue la palabra, premeditación, Sí. ¿sí? Que tenía. Entonces, dentro de eso, esas evidencias son importantes analizarlas, ¿cierto? Para tener relación con las pequeñas partes corporales que se encontraron. Eso una cosa, lo otro también es el tema de que tuvo el tiempo de pensar, ¿sí? De analizar qué elementos voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Qué evidencias dejar, ¿cierto? De hecho, dentro de esas evidencias que se encuentran, uno de los errores de él fue que dejó el recibo del almacén en una de las bolsas que encontraron con cuerpos, ¿sí? Que ese recibo pues prácticamente fue el que dio para que la policía fuera hasta el establecimiento, solicitara cámaras, ¿cierto? Y identificara que sí había sido él. Yo diría que si no hubiera aparecido ese papel, de pronto se hubiera demorado más el proceso. Aunque dicen ¿Sí? que ningún crimen es perfecto. Correcto, sí. Correcto. De hecho, hay muchos casos que han pasado así, Mm. ¿sí? Donde pues por pequeños detalles, ¿sí? Acá en Colombia hemos tenido casos así, donde por una carta, por una marca, Mm. se ha llegado a lograr a encontrar evidencia muy importante para el caso. Ok, ¿y uno cómo detecta esas señales? Sí, muy bien decías tú que tenía una relación pues de amistad y que se supone que uno tiene confianza a esa persona. ¿Uno cómo detecta eso? Bueno, antes de responderte eso, Valentina, quiero aprovechar lo que está mencionando Cristian porque me parece interesante y es que se me están ocurriendo un par de Ok, preguntas ok. técnicas. Y una de esas es, Cristian, ¿qué tan fácil o difícil es desenterrar un cuerpo? Bueno, tiene que ver varios factores. Una es los elementos que se tengan, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, a nivel de necropsia y disección, se manejan cierto tipo de cuchillos, ¿sí? Ni con mucho filo ni con poco filo. Hay que generar o conocer parte de la estructura óseo-muscular, ¿sí? Porque no es hacer un corte por hacerlo. Ahí tenemos estructura, digamos, a nivel de la reja costal. Las costillas se unen con unos cartílagos. Entonces, a nivel de necropsia se corta es por allí, no se corta el hueso porque el hueso de hecho es muy resistente, Ujú. ¿sí? En las articulaciones pasa igual. Entonces, llegar a cortar un hueso es bastante fuerte, ¿sí? Quiere decir que para poderlo primero debe conocer partes de articulación del cuerpo. Una, dos, tener un poco de fuerza, ¿sí? Tres, conocer de cortes, efectivamente, ¿sí? Una persona que desconoce, digamos, de cómo coger un cuchillo, cómo cortar, dónde cortar, pues eso va a generar más dificultad al momento de hacerlo, ¿sí? Entonces, para responder esa pregunta, primero, fuerza, conocimiento, Ujú. buenos elementos, ¿sí? Porque pues sí, hay muchos cuchillos, pero no todos son aptos para eso, ¿sí? Y cuarto, tiempo, ¿sí? Ese es un factor, el tiempo. Alguien que diga, no, yo generé, no sé, la muerte de X persona y me demoré, no sé, 20 minutos cortando, es mentira, ¿sí? Porque pues Mm. es de bastante tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Por los componentes orgánicos que tenemos, la piel, los músculos, el tejido adiposo, que de hecho es uno de los elementos que dificultan los cortes, el mismo hueso, ¿cierto? Entonces, claro, es de tiempo, ¿sí? Por eso, digamos, a nivel de necropsia y disección, se toman horas en hacer ese procedimiento. ¿Y tiene que ver que Daniel sea chef, que él de pronto sepa de cortes? Eso ayuda, ¿sí? Como te decía al Mm. principio, no lo mismo la persona que desconoce de cocina, de cuchillos, de cortes, versus alguien que ya tiene un concepto, tiene una capacitación, que al ser chef no significa que sepa de cortes a nivel de medicina legal, pero sí le Mm. ayuda a agilizar el Ujú. proceso de cortes, ¿sí? A nivel muscular, a nivel óseo, sabe, por ejemplo, fácilmente a nivel, digamos, de cocina, deshuesar, ¿cierto? Entonces, a nivel anatómico de temas forenses, pues retirar el tejido muscular del hueso, ¿sí? Entonces, esos elementos agilizan y ayudan, pues, para, primero, agilizar el proceso y dos, para que no cometa errores de, por ejemplo, de que voy a cortar por donde está un hueso, me voy a Mm. demorar.
Entonces sí, sí, va a ayudar bastante. ¿Y él qué hizo con esas partes? Bueno, de lo que hay en la red, en los periódicos y en toda la parte investigativa que hay, él toma la opción de cortarlos, Ujú. ¿sí? Prácticamente se toma el tiempo de quitar extremidades superiores, extremidades inferiores, eh, hacer todo el tema de los cortes, por ejemplo, acá tomando de ejemplo, los cortes no a nivel de hueso como vemos acá, porque va a ser muy difícil, sino a nivel de las articulaciones, ¿sí? Entonces, claro, va a cortar de una manera, ¿sí? Donde pues la flexibilidad, que es a Ujú. nivel cartílago, a nivel muscular, tendones y más, es más fácil que cortar el hueso. Ujú. Posteriormente, cuando retira, digamos, mano de antebrazo, ¿cierto? Ya que el antebrazo sí genera unos cortes un poco más firmes, más fuertes para destruir ese hueso y volverlo más pequeño, ¿sí? Tengamos, digamos, acá en relación un poco el tema de la cocina, cuando hacen cortes a nivel de las extremidades de los animales, por ejemplo, a nivel del cerdo, ¿cierto? Ellos no utilizan un cuchillo normal, ¿cierto? Ellos Ujú. utilizan de hecho varios cuchillos o tipo de hachas, ¿sí? Que puedan penetrar el hueso, que eso se vio en los videos cuando él va a los centros comerciales o a los sitios a comprar y se fija precisamente en eso, ¿cuál le puede servir? ¿Sí? Entonces son pequeños cortes que él hace, ¿sí? De hecho fueron post-mortem, ¿sí? Según los análisis de esas necropsias. Ok. ¿Por qué quiso hacer esto? Bueno, digamos que a nivel investigativo existen varios factores. Está la persona que comete lo, Ujú. ¿cierto? Y deja ahí el cuerpo y se va. Intenta desaparecerse, Ujú. ¿cierto? Está la persona que comete lo, pero limpia todas las evidencias para no dejar rastros Ujú. de ese homicidio, ¿cierto? Digamos que acá el modus operandi, que es la forma de pensar cómo lo voy a generar, ¿sí? Entonces hay modus operandi desorganizado, Sí. organizado, ¿sí? Y dentro de eso, pues él tuvo, como tuvo tiempo de pensarlo, porque esto ya venía de tiempos atrás, como lo manifestaba el doctor Belisario, pues ¿qué pasa? Él dice, puede desaparecer, como es una isla donde hay, de hecho, cierta cantidad de personas, ¿sí? Donde al yo coger partes corporales muy pequeñas y Ujú. botarlas en diferentes zonas, ¿sí? Pues eso va a ser más difícil la investigación, Ujú. ¿sí? Por eso le mencionaba anteriormente que si no hubiera sido por ese ticket, fácilmente yo creo que hubiera podido pasar desapercibido, ¿sí? Entonces una de las formas donde el criminal o lo eh, tiene para evitar que sea capturado o identificado es borrar todo tipo de evidencia, sangre, prendas, Huellas. accesorios, chats, ¿sí? Ujú. Cualquier cosa que lo puedan involucrar, ¿sí? Con el fin de que pues yo no hice nada, ¿sí? Entonces eso digamos a nivel comportamental que ya lo hablará el doctor Belisario tendrá una explicación, ¿sí? Porque no todas las personas que cometen un delito lo hacen. Doctor. Fíjate cómo, de una manera muy ilustrativa, Cristian nos ha narrado o nos ha escrito Sí. lo que es un homicidio impulsivo, de pronto no intencionado, de Mm. momento, circunstancial, ¿m? A uno planificado y a uno que además de la planificación tiene algo que desde la perfilación criminológica Ujú. llamamos conciencia forense. Toda esa capacidad cognitiva que tiene el criminal para evitar dejar rastros del crimen. Es una de esas. Repartir las partes, ¿sí? Tal vez botarlas al mar, a un contenedor de basura, Ujú. a sitios donde no lo vayan a encontrar, es parte de esa conciencia forense. Limpiar la escena. Tuvo tanta conciencia forense que él mismo, para no generar sospechas, fue el que denunció la desaparición de Edwin Arrieta, que en un comienzo no pareció Ujú. sospechoso, Sí. sino por lo que se fue encontrando posteriormente. Y fijémonos que este crimen se resolvió en un tiempo récord, una semana. A los 8 días, cuando la policía, con la evidencia que había recopilado, con los elementos materiales Ujú. que había recopilado, confronta
a Daniel Sancho, él lo admite y lo ilustra inclusive de una manera desparpajada. Va y lo lleva a los sitios donde habían restos, donde él había dejado restos del cuerpo, muestra cómo fue la situación que presuntamente ocurrió, cómo lo golpea, cómo lo ultima. Fíjate que Cristian dio algo también muy interesante. Todas estas heridas son post-mortem. Es decir, él no lo ataca con un hacha en ese momento. Él no lo acuchilla. Ujú. Todo eso ocurre posteriormente. Además, era un tipo lo suficientemente atlético como para utilizar su estructura, ¿sí? La Golpearlo, fuerza, sí. dejarlo en capacidad de resistir. Y habría sido suficiente si fuera solamente eso, pero él no quería conformarse con eso, quería desaparecer la evidencia, gastar un poco de dinero. Bueno, había ahí unos antecedentes también donde al parecer él se aprovechaba un poco de esa situación económica que tenía el médico Arrieta y que él le sacaba ventaja y le disfrutaba de alguna manera. ¿Por qué no admitir lo que ocurrió ese mismo momento? Porque el criminal por lo general tiene una distorsión cognitiva y es, yo me salgo con la mía, o sea, no me van a descubrir. Ujú. Tú lo acabas de decir muy bien y lo acaba de confirmar Cristian, no hay crimen perfecto, ¿sí? Hay una ley inclusive dentro de la criminología y la criminalística que dice que en cualquier interacción que hay algo que se deja y algo que se lleva, Ujú. que puede constituirse en evidencia, bien sea física o psicológica. Por eso dentro de la perfilación criminal lo que buscamos nosotros es la evidencia conductual, la evidencia psicológica, comportamental. Entonces, evidentemente debía de haber quedado indicios, partes, cosas que al momento en que él lo niega y recibe la confrontación, además no estaba en un país que era el de él, Ujú. ¿sí? Él no estaba en España, no estaba en Colombia, Ninguno. ¿sí? No, estaba en un país que es drástico con las normas, Mm. que es juicioso, que inclusive tuvieron la conmiseración de computarle la pena capital o la pena de muerte por la cadena perpetua que recibió. Entonces, pues las circunstancias son otras. Quisiera preguntarles a ambos qué es la hibristofilia. Bueno, la eristofilia es un gusto, ¿sí? Sexualizado, no necesariamente sexual, pero sí sexualizado, por hombres, principalmente. Aquí sí hay un sesgo de género, es decir, la hibristofilia, Ujú. también se le conoce como inclitofilia, Ujú. la tienden a utilizar más mujeres que hombres. Eh, y son mujeres que se enamoran, también pueden ser hombres, pero en menor medida, de criminales o que sienten una atracción hacia individuos que tienen antecedentes criminales o que están inclusive en prisión. Ha habido muchos casos no seriales Ujú. donde hay mujeres que tienen tal nivel de admiración y enamoramiento, no es amor, es un enamoramiento, que van y les hacen visita en prisión, les mandan cartas, tienen una relación conyugal con ellos, creen en su inocencia, en fin, resulta a veces perturbador e incomprensible porque alguien hace algo como eso. Sí. Y lo pregunto porque eso es lo que ha pasado con Daniel. Muchas mujeres sienten gusto hacia él. ¿Por qué? Resulta placentero conocer a alguien así, resultaría placentero conquistarlo, ¿sí? O hacer que se enamore de mí o enamorarme de él o de ella. A veces llega al punto de decir, de cambiarlo. Esta persona lleva a la policía a los diferentes sitios donde él dice, ve acá yo boté partes corporales, ¿sí? No se encontró el tronco, ¿sí? Lo que es parte de cavidad pulmonar y cavidad abdominal no se encontró. No lo mismo, digamos, tener un ejemplo, un cuarto de fragmento de piel Ujú. versus tener toda la piel, ¿sí? Entonces todo eso hace parte del proceso de identificación, digamos a temas dactilares. No es lo mismo yo tener toda la mano, ¿cierto? A tener Un dedo. solamente un dedo o que no tenga los pulpejos, ¿sí? Completos. Se va a dificultar. No es lo mismo un cuerpo recién fallecido versus alguien en descomposición.